Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Freital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista en este portal maravilloso que dirige la muy querida y reconocida Tere García Ruiz. Entrañables compañeros, compañeros de vida, al menos estamos juntos en estos momentos y mucho lo agradecemos a nombre de socios y directivos del Club de Periodistas de México, así como de su brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera Freital, IAP. En este programa, queridos amigos, nos acompaña y mucho lo agradecemos, es parte infaltable de estos micrófonos, porque él también es editorialista de Voces del Periodista, en la revista, nuestra revista, y es el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Obviamente vivimos momentos dolorosísimos, no puedo tener un calificativo que se adecue, que se adapte a todo lo que estamos viviendo, pero lo sabemos, quienes nos estén viendo más allá de las fronteras podrán imaginarse por toda esta espera, esta ansia de que regresaran vivos, ojalá si sea estos 43 normalistas de Ayotzinapa, pero más allá de esto y lamentar las 6 muertes, las pérdidas de vida de otras 6 personas en todos estos incidentes vergonzosos, pero más allá de esto, y aquí lo hemos platicado a quienes ya nos hayan escuchado, nos hayan hecho ese favor, a quienes no, les comentamos que está en escenarios de guerras no convencionales, hay guerras multidimensionales, de divisas, de energéticos, de medios, ¿no? Y además los medios al mismo tiempo como un arma no convencional utilizada precisamente para fragmentarnos más, para confundirnos muchas de las veces y no precisamente para informarnos. En este caso siempre la sugerencia es el que se escuche plural, se escuche diverso, no nos quedemos con un solo planteamiento y sobre todo partir de datos duros, de datos precisos, de fechas, situaciones y posicionamientos históricos. A veces tenemos que irnos más hacia atrás, a veces muy en lo reciente, pero no olvidar el contexto en que se dan las cosas. Y precisamente sobre ello es que vamos a hablar con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, es sobre el contexto que se vive cuando acaba de haber elecciones en Estados Unidos. Y vamos a ver cómo impacta esto y cuál de los grupos, que muchos sabemos que más que políticos son económicos y quién apoya a qué grupo. Pero finalmente es comentar con ustedes, por ejemplo, cómo estos grupos de interés ligados pues pueden influir en la propaganda, sobre todo de estos movimientos sociales en el mundo, pero en este caso en México, cómo impactan y bueno, el nuevo mapa geopolítico que se va a ir conformando a raíz del resultado de estas elecciones en Estados Unidos. Estas elecciones, maestro Rodolfo Sánchez Mena, muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues es muy importante ver el resultado de estas elecciones y este suceso, este hecho que se dio simultáneamente en México, la aprehensión de del expresidente municipal de Iguala, el señor Abarca y su esposa, aquí en México, pero casualmente al mismo tiempo que se dan las elecciones en los Estados Unidos. Y en las ciencias sociales no hay casualidades, hay causalidades, y entonces pues hay que interpretar esto no como un hecho fortuito, no como una situación circunstancial, sino como una, diríamos, decisión de que prácticamente ya los habían tenido ubicados y en ese momento los aprendieron para hacerlo coincidir con un momento que es, desde mi perspectiva de análisis, un momento adecuado para hacerlo. ¿Qué significa esto? Pues en los Estados Unidos el triunfo de los republicanos
y la derrota del presidente Obama plantea un cambio sustancial en la correlación de fuerzas y le da a México una coyuntura favorable y muy importante, porque la presión que se venían ejerciendo, una serie de intereses que estaban en pugna y en choque en México tras de todos estos acontecimientos, pues tiene uno de ellos, una de estas fuerzas indudablemente perdió, y una de estas fuerzas pues tenía una serie de respaldos en materia de propaganda que hacían ver que en México estábamos a punto de la insurgencia y que el gobierno de la noche a la mañana se derrumbaría y que habría un cambio de poder, pero todo esto se trataba de propaganda que termina precisamente con el resultado de las elecciones y que no tiene que ver con la realidad que vive México. Si hay una realidad, esta la de los jóvenes desaparecidos, de los estudiantes, pero esa realidad también tiene que ser interpretada y valorada con una perspectiva diferente a la de la propaganda, como venía en muchos de los casos manipulada por los intereses que se estaban manejando en México, por la manera en que las elecciones norteamericanas se manejan desde México. Maestro, perdón, sí. ¿Qué hilos puede haber detrás de esto? Es una pregunta complicada, pero para ir paso a paso. Sí. Y me refiero a esto porque, como usted dice, todo es no es casualidad, sino causalidad. Sí. Y me refiero también a momentos en que México está firmando documentos, contratos, convenios con empresas transnacionales en las cuales pues está cediendo gran parte de lo que hemos conocido como soberanía nacional, al menos así lo teníamos aprendido quienes tenemos más de 30 años, ¿no? Entonces, independientemente de todo esto puede haber detrás, cuando sí realmente vemos un hartazgo social, sí realmente vemos que es un cúmulo, es como un pretexto más que válido, digamos, no es por quitar el dolor y lo que nos duele y lo que nos indigna, sino que ya si no nos indignaba y no sacaba a la calle este acontecimiento, pues ya nada más podría hacerlo, ¿no? Bueno, yo plantearía y haría un paréntesis y sumaría al otro aspecto que también en México ya se inició el proceso electoral. Y también tras de todo esto, bueno, pues hay una serie de posicionamientos de orden político de quién y cómo se interpreta las acciones de gobierno y lo que se propone hacer cada gobierno. O sea, sería una superposición, porque está la parte internacional, los intereses internacionales, pero también, y por desgracia, la parte, digamos, interna de nuestro país. En nuestro país, desde luego, hay una serie de expresiones de orden político, ideológico, por parte de los, no nada más ideológicos, sino de intereses, más que ahora que de ideologías. Sí. Ahora se trata de intereses, intereses específicos, intereses concretos, porque ya no podemos hablar ahora necesariamente, como antes se hacía, de izquierda, de derecha, no. Ahora explícitamente se manejan intereses. Camarillas, además, camarillas, ¿no? Lo platicaba poder. Usted la semana pasada. Claro, son camarillas, ni siquiera son grupos de poder. No podemos reconocer a ninguno de los partidos como algo homogéneo. Claro. Entonces, claro, inclusive llegamos a hablar del concepto de narcocracia, cómo se expresa, cómo se expresan estos intereses en regiones del país, y qué mejor ejemplo que el caso de Abarca y quienes se involucraron en su respaldo para que él fuera presidente municipal y que él a su vez financiara la campaña del gobernador del estado de Guerrero, como hay evidencia sobre ello. Y además, ¿quién no lo impidió o quién no puso en evidencia esto? Porque también hay autoridades de diferente ámbito. Yo creo que aquí no nos podríamos circunscribir solamente ni a lo municipal
ni a lo estatal, sino en general, incluso lo federal y los diferentes poderes. Unos porque conocían, porque tienen que perseguir de oficio cuando se hablaba de un asesinato, cuando se hablaba de temas precisamente de delincuencia organizada, y no hicieron lo que debían hacer desde la Procuraduría General de la República. Dos, la parte, digamos, legislativa, el que siempre se dejan huecos para que se sepa por qué esquina se pueden escapar, por qué esquina pueden lavarse las manos, por qué esquina pueden escabullirse aquellos que estén jugando con intereses que no son los intereses generales, que son los de la nación. Entonces, no se ha legislado acorde al beneficio de todos. Y tercero, bueno, porque sabemos por parte del Ejecutivo, y lo han señalado medios nacionales e internacionales, y aunque no lo hubieran señalado, hubo un espacio muy amplio, muy largo en una reacción. Entonces, en este tenor, perdón, sí le pregunto, porque son diferentes elementos que yo creo que no es solamente la elección de un partido. Claro que hay que partir de ahí, pero vamos partiendo también el origen, por ejemplo, del exgobernador, que también ahí es parte de estos juegos de intereses de que cómo lo postulan de otro partido, pero también ven a qué partido pertenecía, quién lo apoyó cuando fue también gobernador interino. O sea, hay una línea mucho más compleja, por desgracia, que la que pudiéramos pensar a simple vista. Esto no es lineal. No vamos a dejar pasar su comentario de que qué sucedía sobre los futuros contratos con las empresas que tienen interés en participar en la explotación de los recursos energéticos del país. No lo vamos a dejar pasar, pero sí quisiera concluir la parte que corresponde al resultado de las elecciones norteamericanas, porque esto tiene mucha importancia para México. Por ejemplo, voy a poner el caso de momentos de debilidad en una coyuntura de mayor poder en los Estados Unidos de ascenso y de situaciones de mayor debilidad para nuestro país. Por ejemplo, cuando nombraron al exdirector de la CIA, a León Panetta, y lo colocan él como secretario de la Defensa en el gobierno del presidente Bush, y se traen de Afganistán al señor general Petraeus a la dirección de la CIA, y llega a México un miembro de ese equipo que es el embajador Wayne, que todavía se encuentra en México y que ha permanecido, una vez que ya se había hablado de que iba a ser removido y que iba a llegar una nueva embajadora, y que eso ya se quedó en el limbo, que va a ser muy difícil que Obama, como perdió las elecciones, pueda que su candidata a sustituir al embajador Wayne se pueda ir. Pero aquí lo importante era que era todo el equipo que había estado metido en la guerra de Afganistán, y que las tesis de la guerra de Afganistán la estaban implantando en México junto con el presidente Calderón. Fue un momento muy delicado para el país, porque esa estrategia le causó al país una gran cantidad de muertes. Exacto. Cuando ellos permanecieron en el gobierno de Obama, ambos permanecieron en el gobierno de Obama y cayeron posteriormente y fueron sustituidos. Cuando fueron sustituidos, fue una coyuntura muy favorable para el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque se estaba desmantelando esta estrategia en los Estados Unidos y estaban tratando de sacar adelante otra. Una coyuntura muy favorable para México, como ahorita que se está presentando esta coyuntura por el cambio en la correlación de fuerzas, porque no cabe duda que la pérdida de las elecciones por el presidente Obama y el triunfo en general de los republicanos, no solo al haber ganado el Senado de los Estados Unidos, sino la mayor parte de los gobernadores, es decir, el mapa geopolítico norteamericano está completamente dominado por los republicanos. Nuestra frontera geopolítica
todos los gobernadores, con la excepción del gobernador de California, todos ellos son ahora republicanos. Entonces este cambio implica una nueva perspectiva para nuestro país y tiene que ser interpretado de esa manera, pero que también plantea para nuestro país un espacio nuevo y diferente de negociación. Exactamente, y lo comentábamos antes de salir al aire, queridos amigos, nunca un presidente demócrata había sido tan republicano, porque realmente aterrizó muchas de las ambiciones que tenía el Partido Republicano. Esta ambición guerrera, con una ambición de guerras fragmentadas, de guerras continuas, ¿no? Que sería una variedad, una empuje a la implosión en varias regiones del mundo, a que los países por sí mismos, tal vez por economía, para no enviar ejército, que ya el propio ejército no quiere ir a combatir, no han sido exitosos en ese terreno, sin embargo sí en otros, y en la desestabilización de muchas regiones del mundo. En este caso, pues vamos a seguir escuchando al maestro Rodolfo Sánchez Mena con este interesantísimo análisis para ver el momento que estamos viviendo y aquí en México con tanto dolor, lo que vemos en Ayotzinapa, en Tlatlaya, y que se va destapando tantas fosas y tantos casos, que nos damos cuenta que aparte y independientemente del problema actual, esto no surgió ahorita, no fue pues una situación espontánea, ¿no? Y recordemos también que fue en intereses en años pasados, más allá de los cambios de política económica, no estoy excluyendo a ningún partido, pero sí ver que recientemente, en el sexenio pasado y antepasado, fue cuando empezó a surgir esta violencia tremenda, visible, ostentosa incluso, para producir y promover el terror en los mexicanos. Antes sabíamos que México, un país de tráfico de drogas, y que bueno, se había incrementado el consumo, pero nunca habíamos visto este escenario de descabezados y todo esto, que yo creo que aquí también, e independientemente de todo, fueron preparando un terreno para no sé qué más cosas ustedes piensen, y los negocios y las finanzas, los negocios financieros y los movimientos financieros de intereses supragubernamentales, ¿no? Estos metapoderes. Así es que vamos a ir un corte, no tardamos, y no se nos olvide, amigos, que en todo este espacio, en todo este momento, están pasando cosas tremendas. Vimos el programa anterior con Tere García Ruiz, qué está pasando con los yaquis, qué está pasando con el agua, dónde está la contaminación del Grupo México, la contaminación, qué pasa con todo lo que está sucediendo con recursos naturales en nuestro país. Hay tantas y tantas cosas que no debemos dejar de ver, no sin seguir alerta de lo fundamental. No tardamos, gracias.
Gracias amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista en este portal de anunciación, y yo quiero agradecerles a ustedes, a mis compañeros y de mis compañeros para con ustedes, Rafael Melgar Álvarez, Alejandro Sánchez Galván, gracias Adolfo González García, Marcos Velázquez Larios, Bernardino Cervantes Ruiz, Hilario Ramírez Vergara, gracias Jesús Arismendi. ¿Qué pasa? Pues las gracias para ustedes de todos nosotros como equipo, y las particulares para mis compañeros por ese gran apoyo para este programa. Pues bueno, y a la muy querida, por supuesto, Tere García Ruiz, tan querida. Maestro Rodolfo Sánchez Mena, en este contexto que vivimos, en estos intereses que viraron y que giraron, que se acomodaron de una manera diferente por las elecciones de los Estados Unidos, ¿qué pasa ante esta captura reciente o no tan reciente? No sabemos si de acuerdo a lo que el análisis que usted nos menciona, por la oportunidad precisamente del vecino país del norte, con la aprehensión de estos señores Abarca, que se ha tratado de señalar casi como una pareja a cabeza única, aunque han apresado otros elementos, a los policías, pero yo no creo que ese nivel de impunidad se pudiera regir solo. Lo escuchamos. Bueno, sí, aquí la aprehensión del expresidente municipal y a su esposa, que señaladamente se le ha indicado como la líder jefa del grupo Guerreros Unidos, responsables del levantamiento y desaparición de los estudiantes, pues va a arrojar, esperemos que buenos resultados, porque no nada más tendremos información referente a qué pasó, qué es lo que interesa en este momento, decir, pistas exactas de en dónde se encuentran, qué pasó con los estudiantes secuestrados, pero también llevará a desmadejar esta red de complicidades que no necesariamente está concentrada en Iguala, porque Iguala nos lleva a diferentes destinos y diferentes rutas, entre ellos el que se tenga que esclarecer los diferentes componentes de orden político, de orden criminal, de orden financiero. ¿Por qué está ello centralizado en este municipio tan particular? Ya lo hemos comentado en el caso de Iguala, porque es el vértice de la producción de droga que confluye ahí, pero que a unos cuantos kilómetros de Iguala también se encuentra una de las minas más importantes de Guerrero,
que produce el 10% de oro del mundo. Y aunque nos dicen que el oro del mundo, el precio está bajando y que se encuentra en este momento a su menor nivel de los últimos 4 años, pues esto no nos tiene que engañar, porque sabemos cómo son el mecanismo especulativo, claro, como el del precio del petróleo. Claro. Lo que nos tiene que interesar en este caso que se trata de un recurso estratégico y a la par, como ya lo habíamos platicado, el trasfondo, el valor que tiene esta droga, la producción de la droga que se concentra en Iguala y que va a parar a los mercados, al mercado norteamericano fundamentalmente, y que de allí hacia los Estados Unidos, bueno, pues hay toda una red y que hay una ruta del narcotráfico, y en donde el señor Abarca y su esposa, bueno, pues son un eslabón pequeño de una red y de una cadena mucho más amplia que nos lleva a otra perspectiva. Un paréntesis nada más, que no se nos olvide, queridos amigos, algo que subrayó de una manera y en un contexto histórico importante el maestro Rodolfo Sánchez Mena la semana pasada, y es que cómo están ligados estos intereses mineros. Son recursos naturales también, y es por esto el que va junto con pegado muchas de las veces. Lo seguimos escuchando. Claro, claro. Bueno, muy breve, Iguala, lo repito, es base del plan de Iguala, de Iturbide. Es un que da lugar a que Iturbide pretenda crear un imperio en México en contra del proyecto de independencia de México, que está dirigido a crear una república y una democracia fundada fundamentalmente en una representación popular, contraria a lo que planteaba Iturbide, y que tiene un gran debate con Fray Servando Teresa de Mier, y que Iturbide le exige que el Congreso que se vaya a establecer tenga una representación de los mineros, que tenga una representación de la Iglesia, que tenga una representación de los intereses de los terratenientes y no de quienes habían encabezado la lucha revolucionaria y que habían logrado crear la Constitución de Apatzingán y la proclamación del México independiente. Entonces, hay este cimiento histórico y esta confrontación. Si por ahí hay quienes piensan que Iguala es la base de grupos nacionalistas, hay una gran parte de la población que desde luego peleó por la independencia y que no tiene que ver con estos intereses oligárquicos. Pero llegando nuevamente a nuestro tiempo, si desde luego que estos intereses, grandes intereses, están representados en el Pentágono, están representados en los poderes y su contraposición que se estaba dando ahora en las elecciones norteamericanas. ¿Por qué lo digo? Porque la heroína que se produce a partir de la amapola, pues es una plataforma, es un elemento sustancial de las guerras. Ningún combatiente va a una guerra si no lleva una dosis importante de heroína por si lo hieren, ¿sí? Entonces, si este elemento que es de orden estratégico y de alto valor financiero, pues está ligado a la toma de altas decisiones de carácter financiero y militar, y esto se maneja en esos ámbitos. Y por ello también destacamos como en México pues hay un grupo especial de inteligencia del Servicio Clandestino de Inteligencia del Pentágono, que creó un grupo especial, y cómo espías norteamericanos del Pentágono se desplazan a lo largo del estado de Guerrero, del estado de Michoacán, en donde hay este tipo de conflictos, pero donde están presentes estos intereses para ver cómo están evolucionando. Entonces ellos tienen también el pulso y la información que se está generando en la región y que claramente pues emite qué grado de posibilidades hay de esta supuesta insurgencia popular
que se está promoviendo o que se estaba promoviendo en las campañas publicitarias. Y ellos tienen muy bien medido hasta dónde es y se dan las circunstancias. Maestro, yo creo que obviamente en una parte importantísima coincido con usted, en otra parte yo creo que no sé qué tan imaginaria, al menos sí estamos viendo una acción de sectores del pueblo, incluso de grupos como universidades privadas que nunca habían participado en un movimiento de estos, porque es por dignidad, ahora sí que inconformarse, reclamar e indignarse ante esto. Entonces, más allá de que fuera apoyada por una campaña, más allá de todo esto y de estos intereses encontrados que pudiese haber, sí hay realmente una insatisfacción, un enojo y una alerta de ver qué es lo que va a pasar ahora. Aquí lo delicado, maestro, también es un elemento tremendo, que es la falta de confianza en quienes deberíamos de tener confianza. Pero esto no es cuestión de dogma, no es cuestión de fe y de de creer o no. Y aquí también tenemos que siempre escuchar y tener muy presente el que no es lineal las lecturas que debamos hacer, y por eso es importantísimo el que usted nos ponga en la mesa estos otros elementos que no están visibles para nosotros, este condimento que tenemos que aprender a percibir para poder hacer un mejor análisis. Desde luego que la participación de las universidades privadas y en es general, importante. No es solamente esto, pero a nivel internacional. Me interesa aclarar un punto. Desde la época del terremoto que se dio en México, la inquietud que se expresó por parte de quienes son los directivos y lo que representan los intereses de las universidades privadas, se generó una gran inquietud por la manera en que se organizó la población del Distrito Federal, es decir, con liderazgos emergentes, y generó eso una gran inquietud por parte de las élites, de que no fueran rebasados. Entonces, la participación de las universidades privadas, y sobre todo aquellas que tienen una orientación pero no religiosa, solamente esta, lo puse como un ejemplo más que evidente. Así, quiero ir a esto. Pero son muchos grupos, o sea, no es solamente. Quiero ir a un aspecto concreto. El entrenamiento necesario de los cuadros que van a ser dirigentes en muy corto plazo. Es muy importante esto. O sea, las élites no están, es decir, no quieren que sean desbordados por estos movimientos, requieren que se formen nuevos liderazgos y quienes son miembros de los grupos sociales de mayores ingresos, bueno, pues tengan un entrenamiento y tengan un conocimiento directo sobre el terreno y conozcan las técnicas y la información necesaria para conducir este tipo de movimientos. Pero yo creo que también eso es también soslayar y quitar mérito a la capacidad de análisis que pueda tener cualquier ciudadano que lea, y que obviamente sabemos que puede estar inoculada mucha de la información. No les quito, pero hay elementos. No les quito su sensibilidad. Cada quien tiene su sensibilidad política, pero me refiero que es un problema de cómo en el análisis se destaca, porque es necesario hacer, cómo son diferentes tipos de liderazgos y cómo cada quien a partir de su origen socioeconómico va a tener una respuesta diferente. O sea, los liderazgos populares a los liderazgos que provienen de las élites financieras y políticas que se educan en las escuelas que tienen un alto valor del pago de sus padres. Exactamente. Maestro, antes de irnos, porque desgraciadamente el tiempo se agota, una pregunta que no puedo dejar de hacer. Estamos platicando, comentando y hablando de cálculos políticos, pero ¿qué pasa con la realidad? ¿Qué pasa con estos padres que sufren y con todos los mexicanos que nos hemos unido y que cualquier ser humano, yo creo que con elemental situación y circunstancia de inteligencia emocional sana o más o menos sana, pues estamos preocupados? ¿Qué pasa dentro de todos estos cálculos? Bueno, ¿qué pasa con la realidad? Y la realidad es una. La realidad es terriblemente fría.
¿sí? Aquí, ¿qué es lo que tienen los padres frente a sí y los estudiantes de todas las normales? Los estudiantes de todas las normales, yo lo que tengo y veo de frente es que por lo menos estos 43 jóvenes que desaparecieron, que aparezcan, si están vivos, si los secuestraron. El único que sostiene esto es el gobernador Ortega. Yo no sé con qué elementos de información. Su esposa, que fue como enviada de él a la asamblea del domingo pasado en Ayotzinapa, la corrieron, pero decir, ¿en qué nos quedamos? Sí, o sea, ¿cuál es el elemento, digamos, que puede haber después de una realidad de estos jóvenes bueno, lo que desaparecidos? estoy diciendo es que lo importante acá es que por lo menos ahorita, de qué es lo que tienen frente a sí, y que tienen que capitalizar igual que los jóvenes estudiantes del Politécnico. Hoy que viene ya un reflujo, porque hay un cambio en la correlación de fuerzas, es capitalizar ya lo que tienen en la mano. ¿Qué es lo que tienen en la mano? Que van a transformarse las rurales del país, o sea, que no pueden estar peleando por mantener esas destartaladas normales rurales, y sí transformarlas, sí, y convertirlas en un centro de conocimiento y de transformación de su realidad. Eso es lo que ya tienen en la mano y ya ganaron. Bueno, ganaron a un costo altísimo, pero todos los movimientos sociales tienen un alto costo. Sí, pero bueno, aquí lo que hay que hacer es que sigamos demos seguimiento a eso, esperemos lo mejor, y finalmente, bueno, los logros que estos 43 muchachos serían quienes han hecho todo esto, y más, y mucho más. Pero bueno, también el decir, queridos amigos, en una entrevista leí que uno de los padres insiste en decir que no son los 43 desaparecidos. No son desaparecidos porque no se fueron solos. Entonces, un abrazo, todo nuestro cariño, que viva México, tratemos de rescatar lo más que se pueda. Tenemos un país riquísimo, y bueno, que esto de alguna manera nos sirva de saber leer mucho más allá de lo que aparentan ser las cosas. Vivos se fueron, vivos los queremos, y pues un abrazo. Maestro Rodolfo Sánchez Mena, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos veremos. Les queremos hasta la próxima, y sigamos la ruta del agua. ¿Qué pasa con nuestros hermanos yaquis? ¿Qué pasa con la contaminación de los ríos? ¿Qué está pasando con las negociaciones de los recursos de nuestro país? Les quiero. Gracias.